Bueno, hermanos, hoy concluimos nuestro estudio en el libro de Daniel, Daniel capítulo 12. Les invito a abrir sus Biblias al último capítulo, escrito por el profeta Daniel. Capítulo 12, vamos a estar viendo los versículos 5 al 13. Daniel capítulo 12, versículos 5 al 13. Y yo, Daniel, miré, y he aquí otros dos que estaban en pie, el uno a este lado del río y el otro al otro lado del río. Y dijo uno al varón vestido de lino, que estaba sobre las aguas del río: ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Y oí al varón vestido de lino, que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo, y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Y yo oí, mas no entendí. Y dije: Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Él respondió: Anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Y desde el tiempo que sea quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Y tú irás hasta el fin y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Y así concluye este libro de Daniel. Esta es una porción bastante compleja, bastante llena de verdades, de principios, de lecciones también para Daniel. Y a mí se me hizo honestamente por momentos complejo pensar en cómo estructurar este pasaje, porque hay mucho para decir. Fui tentado hasta dividirlo en varios sermones, pero decidí que sería bueno darle de una vez a toda esta sección. Y de esta sección tomar algunas lecciones importantes, hermanos. Unas lecciones finales, ¿sí?, sobre los tiempos del fin. Daniel recibe esta última parte de esta última visión, ve en 3 escenas, recibe diferentes visiones o interacciones. Y de esto él aprende varias lecciones. Dios le enseña varias cosas. Algunas cosas él las aprende no sabiendo qué es lo que Dios tiene en los tiempos del fin, no sabiendo qué nos espera en el tiempo del fin. Y otras cosas aprende sabiendo claramente lo que Dios ha revelado en cuanto a los tiempos del fin. Hay un pasaje muy famoso en las Escrituras, Deuteronomio 29, que muchas veces se cita, especialmente cuando se habla de los tiempos futuros, para decir, bueno, las cosas escondidas son del Señor. No sé si alguna vez lo han usado ustedes. Cuando se le acerca alguna pregunta difícil, alguna cuestión que ustedes no saben responder desde las Escrituras, y uno dice, bueno, las cosas del Señor son del Señor. O sea, yo no los puedo saber, no los puedo revelar, no los puedo entender. A mí me ha causado gracia porque en varios contextos lo he escuchado usar cuando hay cosas que sí se podrían dar como respuesta, pero alguien quizás, o uno mismo, porque estoy luchando un poco con la pereza y no quiero
escudriñar demasiado, de estudiar. Bueno, las cosas del Señor son del Señor. Él las sabe, yo no sé todo. Pero luego, ese mismo versículo, después de decir que las cosas del Señor, las cosas escondidas son del Señor, revela, dice, pero lo revelado es para ustedes y para vuestros hijos. O sea, hay cosas que no se nos han revelado y debemos reaccionar y aprender de eso, pero hay cosas que sí se nos han revelado y debemos actuar según lo que ya Dios nos ha entregado y ha demandado fidelidad en cuanto a eso. Ustedes saben, en cuanto a los tiempos del fin, se ha especulado muchísimo, hablando de decir más de lo que se ha revelado. Lamentablemente este ha sido la escatología, el estudio de los últimos tiempos, se ha utilizado mucho y a veces de manera muy, muy tonta, que uno dice, esos locos, bueno, dejémoslo ahí en su propia página de YouTube, en su propio canal de radio y nadie le presta atención, no pasa nada, parece que no lastiman a nadie. Pero hasta el punto donde sí lastima a alguien, como pasó en el 2011, cuando un predicador de radio llamado Harold Camping profetizó que venía el rapto en el año 2011, el 21 de mayo. Y tanto habló de este tiempo de rapto, y no tanto del rapto, sino de la tribulación que iba a continuar después del rapto. Tanto le dio y tanto enfatizó el temor y el terror que iba a caracterizar ese tiempo, y tanto profetizó que iba a llegar ese momento, el 21 de mayo de 2011, que una adolescente de 14 años llena de temor por su pecado, se quitó la vida, se suicidó en Rusia. Este hombre predicando de otro lado del mundo y ella escuchando, se quitó la vida. Y tremendo, porque obviamente en el 21 de mayo del 2011 no vino el rapto, no vino la gran tribulación, y al no venir, él después dijo, no, va a ser en octubre, unos meses después. Se acaba de suicidar una chica, cambia la fecha, y obviamente tampoco llegó en octubre, y dijo que fue un cumplimiento espiritual. Y uno dice, eso es un extremo, ¿verdad? Pero ¿qué hacemos nosotros? Especulando acerca de las cosas que no nos han sido reveladas, que no son nuestras para hacer, no nos corresponde. Hay cosas que sí han sido reveladas y otras que no han sido reveladas. Y es importante que aprendamos las lecciones valiosas que vienen tanto de lo no revelado como de aquello que sí ha sido revelado. Y estas son las lecciones que vamos a ver ahora en un momento, que aprende Daniel aquí al final. Al ver, observar estas últimas secciones de la visión, él empieza a interactuar, en un momento interactúa y pide saber más y se le da ciertas respuestas y de allí podemos nosotros también aprender lecciones tan valiosas de estas escenas. Recuerden que nosotros antes de llegar a este capítulo, en el capítulo 11, se venía mencionando y dando casi un relato de cómo ha sido la historia hasta ahora y cómo va a ser en el futuro. Y en el capítulo 10, capítulo 11, nos hemos asombrado por momentos al leer y darnos cuenta de tanto de lo que profetizó Daniel cuando él escribe este libro, se fue cumpliendo. Ya Daniel, habiendo fallecido, los reinos que él mencionaba y los reyes y las culturas, de hecho, hasta ciertas cosas de la economía que vio Daniel, empiezan a ocurrir tal y cual él lo vio, tal y cual él lo profetizó o le fue profetizado. Y va impactando cómo un rey tras otro rey se levanta y toma el lugar del anterior, uno tras otro. Y llega un punto en la visión de Daniel en el capítulo 11 donde ya no son reyes humanos, sino llega a ser un hombre, sí, humano en un sentido, pero un hombre que está muy conectado al maligno, a Satanás, alguien a quien nos hemos referido como el anticristo. Estos hombres malvados, uno peor que el otro, se van levantando
Y en Daniel capítulo 12 ya no se levanta un hombre malvado para tomar el lugar del otro, sino que en Daniel 12 el hombre que se levanta, o la persona, el personaje que se levanta es Miguel, el ángel Miguel. Y dijimos que esto es como el comienzo de un fin ideal, un fin feliz, finalmente para el pueblo de Dios. El pueblo de Israel, el pueblo de Dios, ha estado sufriendo a través de los siglos. No para de sufrir. Y es todo debajo de un reino maligno tras otro, pero va a llegar el momento, está recibiendo Daniel esta visión, donde ya va a haber un rescate ideal, de parte de un héroe ideal, como Miguel, ¿sí? Para una resurrección ideal, un destino ideal. Todo a mira de darle aliento a Daniel y a su pueblo, de que esto va a tener un final feliz. Y en base a eso, ahora a partir del versículo 5, se le empieza a revelar un poco más de información, ¿sí? Y otras lecciones en cuanto a lo que va a venir. Y en esta última sección del libro, versículos 5 al 13, quiero compartirles, hermanos, unas lecciones, ¿sí? Que se nos dan por implicación. Primero, Daniel observa en su visión una interacción entre dos ángeles y un hombre vestido de lino, versículos 5 al 7. De ahí vamos a sacar unas lecciones. Luego, segundo, vemos la interrogación de Daniel al hombre vestido de lino en los versículos 8 al 12. Y luego, por último, este hombre vestido de lino le da unas palabras personales, individuales a Daniel, versículo 13. De cada una de estas tres escenas queremos entonces entender, extraer ciertas lecciones muy valiosas en cuanto a los últimos tiempos, hermanos. Empezando ahora versículo 5, primero vemos esta lección del final feliz. El final feliz o el final glorioso nos enseña, primero, certeza y consuelo. Certeza y consuelo. ¿Por qué? Porque en estos versículos los tiempos de Dios son precisos y necesarios para que Dios cumpla su buena voluntad para con su pueblo. Noten de nuevo versículos 5 al 7. Y yo, Daniel, miré, y he aquí otros dos que estaban en pie, el uno a este lado del río y el otro al otro lado del río. Y dijo uno al varón vestido de lino, que estaba sobre las aguas del río, ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo, y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Versículo 5, en esta primera escena, nos da como el contexto, ¿sí? Habiendo visto a Daniel que se puso en pie, demostrando que él en algún momento va a interceder por el pueblo de Dios, ahora se dice que puesto de pie se levantan dos personajes, dos personas, uno a un lado de un río y otro al otro lado del río. Y más importante de la pregunta, ¿quiénes son estas personas? Que en mi parecer son ángeles, es el río mismo. Y no me quiero meter demasiado en esto, pero el río al cual se está refiriendo aquí Daniel, o el cual ve, algunos han dicho que es el río Nilo. Podría ser el río Nilo porque la palabra que se usa para escribir o para describir río aquí muchas veces se traduce Nilo en otros contextos donde aparece Egipto. Pero basado en el contexto más inmediato, más cercano, Daniel 10, versículo 4, este es el río Tigris. El río Tigris. ¿Por qué es importante el río Tigris en las Escrituras? El río Tigris se menciona al principio de las Escrituras.
En Génesis capítulo 2, versículo 10 y versículo 14, se describe que del Edén salía un río para regar el huerto, y de allí se dividía y se convertía en otros 4 ríos. Y uno de esos ríos, versículo 14, el tercer río es el Tigris. Y este es el que corre al oriente de Asiria, y el cuarto río es el Éufrates, dice versículo 14 de Génesis 2. Obviamente, después del diluvio, todo lo que es el Edén se deforma de alguna manera, ¿sí? Se corrompe, pero lo que se nos está diciendo aquí al final, y de hecho no solamente se corrompe, sino que el río Tigris, a medida que avanzamos en la historia de las Escrituras, viene a ser el río que justamente está al centro de los enemigos de Dios. O sea, en el contexto en el cual escribe Daniel, el Tigris está afuera de Babilonia. El Tigris, hoy por hoy lo conocemos como, o sea, sería la zona entre Irán e Irak, el centro de donde siempre han estado los enemigos de Dios de manera representativa, ¿sí? Y dice Daniel que vio a 2 personas parados de un lado y del otro lado del río. Presencia angelical, presencia de Dios en este lugar que se caracteriza por ser el lugar enemigo de Dios, mostrando nuevamente el control de Dios y mostrando que el fin de los tiempos va a concluir donde todo comenzó. Todo comenzó en el Tigris, en la zona del Tigris, y todo va a terminar, la historia va a culminar allí también. Y Daniel ve a estos 2 ángeles puestos de pie, ¿sí? Nuevamente acudiendo a esta temática centrar en el libro. Al final de la historia, la victoria será de Dios por medio del Mesías, como vemos ahora en la pregunta. Porque aquí surge la primera pregunta que le hacen uno de estos ángeles a un tercer personaje que aparece. Y uno de ellos, dice el versículo, dijo al hombre vestido de lino que estaba sobre las aguas del río: ¿para cuándo será el fin de estas maravillas? Entonces uno de los 2 ángeles, parados a los 2 lados del río Tigris, mira a otro personaje que está parado por encima del río. Y este, ya lo vimos en el capítulo 10, es seguramente el Mesías. Es la segunda persona de la Trinidad, es el Cristo preencarnado. Cuando estuvimos en el capítulo 10, comparamos la descripción que hay allí de ese personaje, porque no se menciona el nombre Mesías, obviamente, pero luego aparece en Apocalipsis con una descripción muy similar en su maravilla, y es el Señor Jesucristo. Y aquí aparece de nuevo, y esto es tan precioso, hermanos. A través del libro de Daniel pasa esto de manera seguida en las visiones. Una y otra vez aparece la figura del Mesías, de diferentes maneras, en diferentes contextos, pero aparece para nuevamente dar revelación, dar certeza, dar seguridad. Y aquí, en las últimas respuestas, las últimas explicaciones que se dan del libro, el último en abrir la boca y explicar y decir es nuevamente el Mesías. Este es exaltado sobre todas las cosas, por esto esta descripción que está sobre las aguas. Y la pregunta que le plantea el ángel con Daniel observando es: ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Esto tiene que ver con los tiempos, con la duración de las maravillas que se experimentarán en el fin. Al usar la palabra maravillas, es un poco difícil en contextos que podamos acudir a otro uso en Daniel, porque no se usa. Pero por cómo se describe el tiempo del fin, la tribulación, como lo hemos llamado, esta etapa donde Israel va a sufrir de una manera sin precedente, pensamos en pasajes como Joel 2. Joel 2
30 al 32, donde se ven maravillas. Maravillas se refieren a obras supernaturales, ¿sí?, de Dios, que van a ser característicos del juicio de la tribulación. Imagínense estar allí viviendo estas maravillas. Y daré prodigios en el cielo, dice Joel capítulo 2, y en la tierra, sangre y fuego y columnas de fuego. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. O sea, ya se sabe que viene un tiempo de gran sufrimiento, grandes maravillas, prodigios que van a espantar al mundo. Y la pregunta de Daniel, habiendo ya escuchado lo que se reveló en capítulo 8, capítulo 9, capítulo 10, capítulo 11, que se vienen estos momentos sin precedentes de sufrimiento para su pueblo, Señor, ¿cuándo será el fin? ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Cuándo terminará todo eso? ¿Cuánto tiempo tendrán que sufrir los juicios de la tribulación? Y quizás a nosotros esto no nos suena tan importante. No sé si me importa cuánto tiempo duran los juicios. A mí ya leer los juicios, leer de qué se trata y cómo va a ser, ya eso es suficiente para espantarme. ¿Cuánto tiempo? No me es muy relevante, pero para aquellos que estarán viviendo, porque recuerden, esto es como que nosotros estamos metiéndonos por una ventana, Daniel lo mismo, y nosotros leyéndolo, nos estamos metiendo en una ventana de un momento en la historia que nosotros no estamos viviendo. Es como lo que se describe en Mateo 24 y 25, cuando Jesús está explicando para una generación futura, para la generación que lo viva, que lo lea años después, siglos después, que lo lean y sepan exactamente cuándo todo esto va a terminar. No es lo mismo que yo meta la cabeza debajo del agua, en la pileta de la casa, y ponga un temporizador y sepa, bueno, me quedan 30 segundos para sacar la cabeza del agua. Y ahí aguanto los 30 segundos. Aunque me está faltando el oxígeno y ya quiero sacar la cabeza, pero solo me faltan 30 segundos, ya lo voy a sacar. Es distinto a esa sensación que estar en el fondo del océano, ahogándome, no sabiendo si voy a sacar la cabeza del agua. La sensación es otra. Estoy debajo del agua, la presión es fuerte, no es agradable, pero es distinto si sé que estoy por sacar la cabeza y tengo la capacidad de sacar la cabeza. Para los santos de ese momento, que lean estas palabras de Daniel y lean las instrucciones del Señor Jesús, Mateo 24, 25, va a ser muy necesario que sea muy preciso cuánto tiempo más, Señor. ¿Hasta cuándo? Y Daniel, observando, escucha la respuesta del hombre vestido de lino. Dice, y oí al hombre vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, que levantando su mano derecha y su mano izquierda al cielo, juró por aquel que vive por siempre, que será por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. El Mesías, ante esta gran necesidad de claridad, de precisión, responde de una manera hermosa. Noten, antes de darnos su respuesta, se describe que el hombre vestido de lino, ¿qué hace? Levanta su diestra. Y no solamente levanta su diestra, levanta su siniestra también. Algo que quizás hasta podría sonar redundante, si para hacer un juramento, para dar un testimonio verdadero, aún en los tiempos antiguos solo hacía falta levantar una mano, o meter una mano como le requirió Abraham a Abimelech, si recuerdan, meta una mano debajo del muslo. Abraham a Eliezer, y luego cuando jura Abraham y a Abimelech, una mano solamente para el juramento. Pero el Mesías
levanta ambas manos y jura, noten, según el Padre eterno para asegurar su juramento. Esto es tremendo. Ahí tenemos al Mesías, Dios jurando por Dios. Y recuerden, cuando un juramento era quebrantado en el Antiguo Testamento, ¿qué les esperaba? Retribución de parte de Dios. La ira de Dios sea sobre ti si quiebras este juramento que me estás haciendo ahora. O sea, toda la imagen aquí de el Mesías, Dios mismo, levantando ambas manos, jurando y jurando por el Padre eterno de que esto va a ser así. No juegues conmigo y me digas que esto no es literal, que esto no va a suceder como se dice que va a suceder. Va a durar este tiempo. Tiempos y mitad de un tiempo. Esto ya lo estuvimos estudiando, ya lo estuvimos explicando. Esto se refiere a 3 años y medio, que cuando hablamos de manera teológica, o sea, exegética, pero luego también teológica en uno de los sermones, vimos que es la mitad de la tribulación, lo que se llama muchas veces como la gran tribulación. Será el momento más horrendo en la historia de Israel y del mundo. Y las Escrituras están repletas. O sea, hay varios lugares donde se menciona, tanto aquí en Daniel como también en Apocalipsis, que esto va a ser un tiempo determinado. Van a ser 42 meses, van a ser 1260 días, van a ser tiempos y mitad de tiempo. No son números literales, no son números simbólicos o figurativos, son números precisos. Tal como Dios ha sido preciso con tantos detalles que ya sucedieron en el libro. ¿Sí? Si necesitas evidencia de que mucho de lo que Dios está describiendo es literal, mira cómo se cumplió literalmente capítulo 11, en tantos detalles. Será, responde el Mesías, todo este tiempo será para la destrucción del poder del pueblo santo. Será un tiempo horrendo. Será tiempos y medio tiempo. Pero Dios lo usará para refinar a su pueblo. Será destrucción que traerá pureza finalmente en su pueblo. Jeremías 37 lo describe de una manera similar. ¡Ay! Porque grande es el día, no hay otro semejante a él. Es tiempo de angustia para Jacob, mas de ella será librado. El sufrimiento solo será por un tiempo y tendrá un propósito específico. De aquí, hermanos, de estos versículos aprendemos certeza, consuelo de que lo que Dios ha prometido va a suceder. Él lo ha jurado por sí mismo, de que esto sucederá en el tiempo que sucederá, y eso nos debe traer consuelo. Los tiempos del fin nos deben traer consuelo, certeza y consuelo. Pero a continuación también vemos otras lecciones, otros principios de aprendizaje, y son estos, que el final feliz, el final glorioso también enseña humildad y confianza. Humildad y confianza. ¿Por qué? Porque la revelación de Dios en cuanto a los tiempos del fin es suficiente para su pueblo. Es suficiente. Lo que Dios ya ha revelado es suficiente para nosotros. Versículos 8 al 12. Ya les mencioné este texto de Deuteronomio 29. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios. Hay cosas que nosotros no vamos a saber en cuanto al futuro y no vamos a poder saberlos. Y como el ejemplo que les di al comienzo, no es sano tampoco especular acerca de cosas que no son reveladas por Dios.
Pero no nos olvidemos de la segunda parte de ese versículo en Deuteronomio 29. Hay cosas que le pertenecen solo a Jehová, pero las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Termina ese versículo. Hay cosas que sí se han revelado y de esas cosas nos debemos ocupar. Este principio es ilustrado aquí, en lo que vamos a ver, versículos 8 al 12. Porque primero, ahora Daniel, después de haber observado, escuchado la interacción entre el ángel, uno de los dos ángeles, con el Mesías, el que está vestido de lino, ahora él hace una pregunta. Daniel ve eso, escucha eso, y ahora él quiere preguntar. Y dice: yo oí, pero no pude entender. Freno allí, hermanos, solo para una aclaración. Daniel, no es que él no pudo, no es que no pudo comprender lo que vio y lo que escuchó. Hay una diferencia, en el libro de Daniel hay dos verbos distintos primordiales. Cuando Nabucodonosor no recuerda o demanda que sus sabios le revelen el sueño, él les dice que él no lo recuerda, él no lo comprende. No lo recuerda, no es que no lo sabe interpretar. Les pide que le dé el sueño entero. Yo no lo recuerdo, dénmelo todo. En este caso, Daniel no está diciendo que él no comprende, no es que lo que vio se olvidó y necesita que se lo vuelvan a explicar, a decir, sino que usa la palabra entender en el original. Hay una diferencia entre conocer y entender. Y Daniel lo que quiere saber aquí es las implicaciones. No entiendo esto. Dame las implicaciones de lo que me estás diciendo, de lo que estoy escuchando. Y noten cómo en esta escena Daniel pregunta, hermanos, con mucha humildad, no pretendiendo que él merezca saber nada. A veces leemos las Escrituras y especialmente se lee los tiempos del fin casi como una disposición merecedora, orgullosa, de que yo merezco saber esto, merezco que Dios me dé más, merezco que yo entienda más, que Él me revele más. ¿Por qué tengo que confiar en esto? ¿Por qué Dios no me dice aquello? Y hay una actitud, y muchas veces detrás de aquellos que justamente especulan tanto sobre los últimos tiempos y cómo van a ser, si son helicópteros, si va a venir un meteorito, si van a ser varios meteoritos, especulan muchísimo sobre cosas que no se ha revelado, sobre lo que Dios no ha dicho, y es un reflejo muchas veces de su orgullo. Pero Daniel no pregunta de esa manera, no pide más información o una explicación de manera orgullosa, sino que él dice, Señor mío. O sea, con la palabra allí reconociendo que Él es el Señor. Él es el amo. Dios, tú puedes hacer lo que quieras. Tú eres el Señor. No pierde respeto por Dios. No asume que tiene el derecho a saber. Todo es inmerecido, todo es un honor. Y al preguntar sobre el resultado de las cosas, Daniel quiere que Dios le revele más acerca de lo que viene escuchando en los capítulos 11 y 12, acerca de la tribulación, acerca de la resurrección, acerca de esto último sobre los tiempos. Y le pregunta a Dios, en tu gracia, ¿podrías revelarme más? ¿Podrías explicarme? Ayudarme a entender las implicaciones de lo que me estás diciendo. Interesante, hermanos. Interesante vivir a la luz de lo que no sabemos.
Porque eso es justamente cómo le responde. Eso es la lección que le enseña el Mesías a Daniel, en este caso, cuando pregunta. Le dice, anda, Daniel, porque estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Primero le responde, hay cosas, Daniel, que no vas a saber. Están cerradas, están selladas. No todo lo vas a entender, no todo lo vas a recibir una explicación. Y la respuesta en realidad comienza con anda. Anda. ¿A dónde? Anda. Y la palabra anda aquí tiene que ver con, si lo fuéramos a resumir, tiene que ver con fidelidad. Sé fiel. Daniel, no entiendes todo, no sabes todo. Primero te digo, sé fiel. ¿Por qué? Porque la palabra anda allí en el original está muy conectado en las Escrituras con el tema de andar sabiamente, ¿sí? De caminar sabiamente, como vemos en el Salmo 1, ¿verdad? De no andar en el camino de los escarnecedores, de los pecadores. No andes por ahí. Hay un camino muy claro que Dios ha demarcado en sus Escrituras. Él ha revelado lo que Él espera de ti. Él ha revelado su voluntad. Él ha revelado lo que Él requiere de ti. Anda por ese camino. Continúa. Sé fiel. No te desvíes. Por eso la palabra transgresión en el original tiene que ver con intentar cortar camino o salirse de los límites del camino de Dios. Pecar es a veces salir de eso, hacer lo que yo quiero. Este es el camino que Dios me ha marcado y yo quiero ir por acá o quiero ir por allá. Anda sobre el camino correcto. Ser fiel a Dios es caminar lealmente cada paso que Él nos ha marcado. Cada paso, hermanos. Dios nos ha dado el camino en las Escrituras y Él desea que cada paso, no el tramo, bueno, en este tramo, Señor, te voy a ser fiel, pero bueno, acá y acá quiero un pasito para acá, un pasito para allá. Cada paso según tu ley, según tu voluntad. El Mesías le dice a Daniel que se enfoque en su andar más que en especular lo que no es suyo saber. Anda fiel. Andar fiel se manifiesta en humildemente aceptar que esto es todo lo que Dios ha revelado. Son palabras que están cerradas. Hermanos, a veces tenemos que aprender a decir, no sé. A veces los maestros, nosotros, especialmente los que somos jóvenes, nos cuesta mucho decir ante una pregunta, ¿sabes qué? No sé. Aprendamos. Seamos humildes. No sé. No lo he estudiado. No se ha revelado. No sé. ¿Cómo nos gusta a veces inventar, opinar? Eso no es humilde. Caminar fiel es no agregar ni quitar a lo que ya está cerrado. Si está cerrado, está cerrado. No le agregues, no le quites. Andar fiel, también según cómo continúa aquí, anda Daniel, pues estas palabras están cerradas y luego también dice, y selladas. Andar fiel también se manifiesta en confianza en cuanto a lo que se ha revelado. ¿Sí? Dios ya ha revelado cosas, ya ha revelado su voluntad, ya ha revelado sus planes. Camino fiel, aceptando lo que ha revelado y también confiando en que van a ocurrir. Cuando un rey ponía un sello sobre algo, estaba listo y preparado para que vaya y se ejecute. Entonces, está diciendo el Señor, está diciendo el Mesías, estas palabras están preparadas para ir a ejecutar lo que yo quiero ejecutar. Confía en que se va a cumplir. Está lista para ser implementada, para ser activada. Lo que Dios ha dicho que va a ocurrir a la perfección. Hermanos, algunas veces cuando no sabemos cómo algo va a ocurrir,
pensamos que no puede ocurrir. Y para dar un ejemplo que es bastante reciente, no porque ninguno de nosotros estuvimos vivos, pero en los 1800, cuando se leían pasajes sobre Israel siendo una nación, la gente se reía. Israel en los 1800 no existía como nación. 1900, Israel otra vez una nación. Y no estoy diciendo que no puede volver a dejar de ser una nación. Yo no sé qué tiene Dios planeado. Pero si Dios ha dicho que algo va a ocurrir, sea cual sea el molde o los cambios que ocurren en esta tierra, Dios va a hacer lo necesario para que ocurra. Está sellado. Nada lo va a cambiar. Nada va a cambiar el plan que Dios desea ejecutar. Aunque no tengo toda la evidencia, puedo confiar que lo que Dios ha prometido se cumplirá. En cuanto a lo que no sabemos, hermanos, entonces, no procuremos especular, sino sepamos cómo vivir a la luz de lo que no se sabe. Vivamos fielmente. Seamos prontos para aceptar que no sabemos. Seamos prontos para aceptar lo que sí sabemos y de obedecer lo que se nos ha revelado. Prontos para confiar en la palabra de Dios. No seamos consumidos por las especulaciones, sino consumidos por serle agradables y serle fiel. Entonces Dios le da, o el Mesías le da lecciones a Daniel en cuanto a lo que no se sabe, pero ahora le habla en cuanto a lo que se sabe. Lo que sí le revela algo adicional. Noten que momentáneamente le dicen, tranquilo Daniel, no te voy a revelar todo lo que vos quizás te gustaría saber, no tienes por qué saberlo, sé fiel. Pero te voy a dar un caramelito. Y dice, muchos serán purificados, emblanquecidos y refinados. Los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos comprenderá, pero los entendidos comprenderán. Bueno, no sé si es mucho más. Noten que es mucha repetición de lo que ya se ha venido explicando, será un resumen. Y esto es intencional. Porque en cierto sentido el Mesías le recuerda lo que ya ha sido revelado y que nada va a cambiar en ese tiempo. Porque apuntando y mirando nuevamente, poniendo nosotros en ese momento de la historia y lo terrible que va a ser todo, porque al malvado, si el malvado ahora mismo está de alguna manera, si el espíritu está manteniendo de alguna manera en esta era un estado donde la maldad no se está desatando como se podría desatar. Imagínense cómo va a ser entonces cuando ya los malvados desaten su maldad de una manera sin precedente. Y aún en ese estado es lo que el Mesías le está diciendo, nada de lo que yo dije va a cambiar. Nada. Aún en esa situación tan espantosa como los últimos días de la tribulación. Porque noten, aún en ese tiempo, tan malvado, tan influenciado por Satanás, el anticristo, el falso profeta, muchos, dice, serán purificados. Muchos de Israel serán purificados. En el sentido aquí de purgar. Noten que se usa 3 palabras distintas allí. En español la traducen de esta manera. Muchos serán limpios, emblanquecidos y purificados. La primera palabra allí en realidad tiene un sentido de purgar, porque Dios va a quitar a los impuros del medio del pueblo. Eso será el primer paso. Los impuros serán purgados y permanecerá solo un remanente. Pero también dice el texto que serán emblanquecidos. Esto refiriéndose, como en la Biblia vemos, a el Señor salvándonos, limpiándonos, purificándonos por medio de la salvación. Eso también va a ocurrir en esa
etapa de la historia. Y además serán refinados en lo que nosotros entendemos como la santificación. Imagínense, si nosotros somos purificados, santificados por las pruebas, por las tribulaciones que hoy experimentamos, imaginen cómo será ese proceso de refinación durante la gran tribulación, durante esa etapa de la historia. El punto del Mesías es, ¿sabes qué? Va a ser horrendo, pero yo voy a seguir haciendo lo que he hecho. Nada va a cambiar. Mi plan continuará en purgar, purificar, refinar a muchos. Se mantendrá en pie ese plan. Y el plan para los impíos, interesante, también se mantendrá en pie. ¿Por qué? Porque los impíos continuarán actuando como impíos. Y luego continúa y dice lo siguiente: y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Otra vez, hermanos, hay muchas frases aquí, yo las estoy resumiendo todas por el tiempo, intentando concluir el libro, pero dando por lo menos una breve explicación de estas secciones. Segunda de Tesalonicenses 2 habla de la tribulación como un tiempo donde habrá una influencia tremendamente engañosa, mucho engaño. A tal punto, como está describiendo aquí, los malvados seguirán siendo malvados y no van a entender. Se entregarán ellos aún más a su pecado. Es increíble leer el libro de Apocalipsis y ver a partir del capítulo 6 hasta el final de los juicios, ver que aún recibiendo todos estos juicios y pasando momentos donde la gente en la tierra prefiere que le caiga encima de las montañas y que mueran en vez de sufrir todos los juicios que están sufriendo de parte de la mano de Dios, igualmente siguen rechazando a Dios. Parece insólito. O sea, uno lo lee y dice, bueno, ya después de ver esos milagros, ver esas señales, ver esas maravillas de Dios y sufrir lo que van a sufrir, seguramente van a doblar las rodillas, arrepentirse, pedir perdón. Pide perdón, es la sensación que te queda. ¿Más juicio necesitas? Pide perdón. No. Y quedas con una sensación tan frustrada al leer eso. Y te das cuenta que no se trata de poder ver a Dios, de poder ver milagros. Se trata de amor por el pecado, la obstinación, la rebeldía del corazón. Y si va a ser tan malo ese tiempo, tan engañoso, tan feo, la duda quedaría para Daniel, pero si tanta maldad, tanto engaño, ¿y los entendidos? ¿Y los santos? ¿Y ellos no se van a perder? ¿No van a ser engañados? ¿Ellos, qué tal del pueblo que yo amo? ¿No también se van a perder si va a ser tan fea la cosa, tan engañosa? No. Ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Ese todavía seguirá siendo mi plan. Los que yo he escogido para ser salvos van a comprender, aún en medio de toda esa tribulación, van a comprender. Él les dará éxito y triunfo en su entendimiento, porque Dios les dará un corazón y una mente nueva para entender y abrazar la verdad de Dios. Dios le revela a Daniel que él permanecerá fiel, inamovible a su palabra y a sus promesas, aún en la época más oscura de la historia. Y a continuación, hermanos, Dios le revela unos detalles más, porque en un sentido, medio que ahí ya está la respuesta del Mesías a la pregunta de Daniel. Pero le da unos detalles más para entusiasmar al profeta, un bonus, se podría decir.
Y son dos versículos que han causado mucha frustración, mucho debate. Noten, versículo 11. Y desde el tiempo en que el sacrificio perpetuo sea abolido y puesto la abominación de la desolación, habrá 1290 días. Ya describimos en otros capítulos a qué se refiere esto de la abominación desoladora, ¿sí? Lo que representa eso a nivel de persecución para el pueblo de Israel en la 70ª semana de Daniel. O sea, ya lo vimos a eso, no quiero tomar tiempo para repasarlo ahora. Pero destaco brevemente, hermanos, los días mencionados al final del versículo. Noten que allí dice 1290 días. Hasta ahora, tiempos, medio tiempo. Otros pasajes, 42 meses, 1260 días. Esa es la equivalencia. ¿Por qué aquí se revela 1290 días? ¿Por qué? Los chicos que están en matemática, ¿por qué? ¿Cuántos días más? ¿Por qué? 30 días más, ¿verdad? 1290, cuando generalmente ha sido 1260. Esa es la duración de la tribulación. Recuerden, para responder esto, ¿por qué 30 días más en este texto? Recuerden que Daniel está preguntando qué sucederá después de estas cosas, qué será el resultado de estas cosas. Bueno, después de estas cosas, después de la tribulación, Jesús vendrá para establecer su reino sobre la tierra. Y se cree, hermanos, otra vez, esto es interpretación basado en contexto histórico de lo que había vivido Daniel, se cree que esos 30 días representan el juicio que va a tomar lugar para determinar quién va a entrar y quién no va a entrar en el reino de Dios. Porque aparentemente en la historia, después de que un reino, un imperio invadía otro y conquistaba esa nación, usualmente habían 30 días donde se juzgaba a aquellos que habían sobrevivido para decidir quién permanecía y quién no. 30 días, un mes. Por lo tanto, hay algunos que piensan que esto está apuntando y animando a Daniel a decir y recordar, Dios al final de toda esta tribulación y después de conquistar a sus enemigos, va finalmente a establecer su reino. A los 1290 días, 30 días después de que termine la tribulación. Y algunos dirían que durante esos 30 días tomará lugar el juicio de las ovejas y de los cabritos que vemos en Mateo 25. Algunos quieren sacar su cronograma de los tiempos proféticos y empezar a atar cabos. Está bueno hacerlo, está bueno estudiarlo, intentar con el mayor detalle posible, intentar entender según lo que se nos ha revelado, ¿verdad? El punto igual es que Dios está asegurando el éxito para su pueblo. Dios ha marcado en su calendario la victoria de su pueblo y el establecimiento de su reino. Es tan seguro el triunfo del Señor que está agendado. Los días están marcados. Queridos santos, que escuchen este sermón, que lean este pasaje, que escuchen la explicación del Señor Jesús durante la era de la tribulación, sean mis hijos, mis nietos, los tuyos. 1260 días van a sufrir, pero los 1290 van a estar con Cristo en su reino. Van a reinar con Él. Su triunfo será seguro. Y el siguiente versículo nos deja más perplejos, pero también más entusiasmados.
Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. ¿Cómo? 1335 días. Noten que comienza el versículo con una bienaventuranza. Bienaventurado. Esto es importante. Esto es razón por la cual celebrar. Y lo que se destaca, hermanos, de esto, porque con los 1290 sumamos un mes redondeado, ¿verdad? Pero ¿qué hacemos con 1335? Que aparte de esos 30 días extras, ahora serían unos 45 días más. O sea, mes y medio. ¿Qué decimos con un mes y medio? Muy interesante esto. Muchos estudiosos piensan que esto está apuntando al momento en el reino de Dios, cuando los santos celebren una fiesta muy especial con el Mesías. ¿Cuáles eran las dos fiestas que se celebraban a mitad del mes? Al día 15 del mes. La fiesta de tabernáculos y la Pascua. La Pascua. Recuerden que el pueblo de Dios celebró la Pascua después de haber entrado a la tierra prometida en el libro de Josué. Y luego celebraron también la Pascua al regresar a la tierra prometida en Esdras. Y lo que parece estar comunicando esto al apuntar a este momento a mitad de mes es que lo harán nuevamente cuando Jesús establezca su reino sobre la tierra. O sea, llegará un día, revela el Mesías, en que todo el mundo celebrará la Pascua con el Cordero que fue inmolado por nuestros pecados. Recuerden, Jesús dijo, Mateo 26, 29, y yo os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Jesús dijo, lo vamos a hacer en el futuro. Y muchos interpretan que al apuntar aquí a mes y medio después, Dios, el Mesías, está animando a Daniel, mirando hacia el futuro, garantizándole el éxito del reino del Señor y haciéndole pensar en la gran celebración, en la fiesta que va a ser, estar con Él en su presencia, celebrando su muerte, que Él pagó por mi pecado. Él pagó el precio, Él tomó mi lugar, su sangre fue derramada para que yo pudiera ser libre del pecado y pueda ser parte de su reino. No solamente ahora en el presente nosotros los santos, pero en el futuro reinando con Él en su reino milenario. Hermanos, Dios no nos ha revelado todo. La verdad que no. Pero sepamos que lo mejor está por venir. O sea, no sé qué viene. No sé todos los detalles, no conozco todas las implicaciones. Intentamos leer y estudiar y querer entender según las conexiones que se nos dan en las Escrituras, respetando obviamente el contexto inmediato, intentando entender a la luz lo que se revela después. Pero hay cosas que yo no puedo saber. Pero sí se resalta en el punto de estos pasajes que va a ser hermoso. Va a haber éxito, va a haber celebración con el Señor para siempre. Y concluyo, hermanos, con la conclusión que el Mesías le da al libro, hablándole directamente a Daniel. Este final, como venimos estudiando, nos enseña primeramente certeza y consuelo.
nos enseña también humildad y confianza. Pero por último vemos aquí, en lo que se menciona a Daniel, nos enseña fidelidad y gozo. ¿Por qué? Porque el fin de Dios para el creyente será triunfante y recompensante en los tiempos del fin. Y tú irás, le dice el Mesías a Daniel, tú irás hasta el fin y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Dios anima a Daniel. Imagínense, Daniel, quien ha sido e intencionalmente es en el libro de Daniel un ejemplo de integridad, de sabiduría, ¿sí? de honrar al Señor ante las dificultades, rey tras rey, imperio tras imperio, él ha sufrido. No ha estado en su casa desde que era un niño. Siempre en exilio, pero fiel al Señor. Y así le concluye las palabras del Mesías a Daniel: sigue hasta el fin. Noten que en la Reina Valera dice, y tú irás, pero en realidad, como lo representa la Biblia de las Américas, es el mismo sentido de lo que vemos en el versículo 9. Anda, sé fiel. Tú, sé fiel. Sigue hasta el fin, no te desvíes del camino recto. Invierte y cultiva lo que es valioso. Persevera en ese camino como has perseverado hasta ahora. ¿Por qué? Porque tienes esperanza de que tú reposarás, descansarás. Su muerte, que seguramente le falta unos pocos años para su muerte, porque ya es un hombre mayor al escribir esto, tu muerte será tu descanso. Llevará a tu descanso y también a los santos de la tribulación. Vemos esto en Apocalipsis 14:13. Qué hermoso para ellos saber que ellos descansarán de su trabajo. Apocalipsis 14:13, otra vez pensando en los santos que estarán durante el tiempo de la tribulación, aquellos que conocerán el Evangelio, se arrepentirán de sus pecados, abrazarán al Señor Jesucristo. Oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Habrá descanso de todo el sufrimiento. Y algunos apuntan a que es imposible o difícil no conectar esta palabra descanso con cómo se usa a través de las Escrituras para hablar del futuro descanso en el Edén futuro, en el nuevo cielo, en la nueva tierra. Porque lo que se perdió en Edén en cuanto al descanso y la paz que había con Dios y con la creación, eso se recuperará al final de los tiempos. Habrá finalmente un descanso para los santos de Dios. También hay victoria para Daniel en el futuro. Te levantarás. Su cuerpo, vimos en principio del capítulo 12, el cuerpo de los santos será resucitado. Ellos serán los levantados finalmente. Daniel vio y estuvo con muchos reyes que fueron levantando y abusándose de su poder para luego ser tirados abajo por otros. Pero en el final de los tiempos, Él se levantará. El pueblo de Dios se levantará gracias al Mesías. Y todo esto también para recibir su heredad, recibir una recompensa. Y hermanos, pienso que nuevamente, debido a cómo se viene hablando en el libro de Daniel y cómo se ve en otras partes de las Escrituras, esto no solamente está hablando de una herencia espiritual que nosotros tenemos en Cristo, tenemos una herencia espiritual en Cristo, pero esto está apuntando hacia el futuro, el momento donde todo sea renovado, todo sea restaurado, y Daniel va a recibir
por decirlo así, quizás un trozo de esa tierra que no pudo disfrutar durante su vida, que no vio más desde que era chico, Dios lo va a recompensar con una herencia aún física. Qué gozo para Daniel, quien extrañaba tanto su tierra. El Señor sabe recompensar a los suyos. Y esto es seguro, todo esto es seguro, porque llegará el fin de los días. Todo lo que Dios dijo acerca del fin es cierto. Y allí estará Daniel y lo verá. La muerte no es el fin. El futuro reino y los nuevos cielos y la tierra son nuestro fin. El final viene, hermanos. A Daniel se le dijo que lo preserve, ¿sí? Que esto está sellado, esto está cerrado. Protégelo, Daniel. Protégelo. Pásalo, escríbelo, pásalo de una generación a otra. Le llega a Juan y le llega la revelación a Juan y a Juan se le dice que no lo selle porque viene pronto el tiempo. Y nuestra esperanza, hermanos, es que nuestro fin también es este final feliz. Y damos gracias a Dios que aún para los santos, que no vamos a ser nosotros los creyentes de hoy, pero quizás sean nuestros hijos, quizás sean nuestros nietos, no lo sabemos. Aún para los santos que estén en esa época, habrá un final feliz. Y que ellos puedan abrazar estas lecciones, estas verdades que el Señor tiene para ellos, y puedan perdurar, perseverar, ser fieles hasta el fin. Y el fin será tal y cual Dios lo reveló aquí. El fin será estar con Él, ya no más sufrimiento. Y eso, hermanos, alimenta, nutre nuestro corazón. Nos ayuda a nosotros también hoy, ¿sí? A mí me encanta a veces sacar la mente de todo lo que me está pasando a mí, ¿sí? Y pensar que Dios está obrando mucho más allá de mi vida. Entiendo que en algún momento tenemos que llegar y evaluar nuestra vida. Nos toca a nosotros hacer eso. Pero a veces una de las cosas que necesitamos es pensar qué es lo que Dios va a hacer después de mí, fuera de mí, aparte de mí. Porque yo soy esto en comparación con Dios y con su plan para este mundo. Que esto me humille, que esto me mantenga confiado y dependiente de Él. Señor, te damos gracias por este tiempo en tu palabra. Gracias porque ella es tan preciosa y en la palabra, Señor, tenemos todo lo necesario para nuestra salvación, para nuestra santificación y para la esperanza, Señor, que tenemos de ser un día glorificados. Y al ver cómo tú pastoreabas el corazón de Daniel, quien anhelaba tanto, Señor, saber y entender qué va a pasar con su pueblo, qué va a pasar con él, especialmente a la luz del mal que existe y del mal que va a existir en un momento tan fuerte de la historia. Señor, qué precioso saber que tú siempre vas a tener la victoria. Todo va a terminar bien, todo va a tornarse en feliz realidad, como dice el himno. No hay un final oscuro para nosotros que somos tus hijos. Tú serás victorioso, Señor, tú serás exaltado y por tu gracia y misericordia, Señor, nosotros podemos disfrutar de eso. Nosotros merecemos la condenación eterna que muchos recibirán por su pecado, por no arrepentirse de su maldad, por no ceder, Señor, a tu palabra, a tu evangelio. Pero esa suerte no es nuestra solo porque tú has tenido misericordia. Te damos gracias por eso, te alabamos y oramos, Señor, que el evangelio del Señor Jesucristo impacte los corazones de los que están aquí, de nuestros hijos, de nuestros nietos, nuestras amistades, Señor, antes de que sea muy tarde y que ya ellos sufran la condenación eterna.
Todo esto lo rogamos en el nombre de Cristo.